Víctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra solicitud a la entrevista. Quisiera comenzar, si nos pudiera proporcionar su nombre completo y comentarnos brevemente cómo ha sido su formación académica y su camino para convertirse en un investigador. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Pues mi nombre es Víctor Alfonso Castillo Rodríguez, soy maestro en Historia. Soy licenciado en Historia, egresado del Colegio de Historia del Instituto, de la Universidad Autónoma de Puebla. Hice también la maestría en la UAP, en el Instituto de Ciencias Sociales, Alfonso Vélez Pliego. Y actualmente hago el doctorado también en el Instituto de Ciencias Sociales. Okay. Bueno, esto es muy sorprendente porque no todos han podido continuar una carrera tan larga. ¿Hay alguna experiencia, persona o situación que influyera de tal manera significativa para que usted pudiera ser un investigador? Ok, pues no lo sé, mira. Debo confesar quizás, yo me dedico a hacer historia de la aviación y dentro de esta historia de la aviación me enfoco en la historia de la aviación poblana. Y yo me enfoco en la historia de la aviación en Puebla, primero porque creo que mi primera pasión es la aviación y entonces la forma que tengo para acercarme a la aviación es precisamente a través de la historia. Hago historia de la aviación en Puebla porque cuando empecé en la licenciatura a revisar o hacer mi planteamiento del proyecto, yo pensaba hacer historia tecnológica de la aviación mexicana. Okay. Pero en ese momento los recursos metodológicos, los recursos económicos no estaban a mi alcance para hacer esto porque yo pensaba, bueno, tengo que ir a Ciudad de México, tengo que ir a Zapopan probablemente, tengo que ir a Coahuila, donde están algunos museos de aviación. Entonces ese proyecto se dejó, ¿no? Claro. Y entonces dije, voy a hacer historia tecnológica de la aviación poblana. Porque encontré, está el señor Manuel Ventosa, que era dueño del Hotel América, y Ventosa también era entusiasta de la aviación, entonces tuvo por ahí algunos intentos de aportes a la aviación, como hacer una bicicleta voladora, que al final no voló, pero el ala que diseñó Manuel Ventosa pasó dentro de estos aportes a la aviación mexicana. Pero no encontré nada más. Y entonces llegué al punto de que cuando hacía el estado de la cuestión, no encontré datos sobre el aeropuerto de Puebla. Y había libros enteros en donde solamente había un párrafo o unas líneas dedicadas a que en algún momento hubo un campo de aviación en Puebla. Eso fue lo que me dio la pauta para poder trabajar sistemas aeroportuarios poblanos o aviación poblana. Tengo mucho gusto por la aviación, entonces creo que eso es lo que me motiva a seguir indagando en ello, ¿no? Tal vez es el momento de comentar. Durante la licenciatura proyecté una investigación en 3 etapas, que fue el origen del campo de aviación, que lo trabajé en la licenciatura a través de mi primera investigación llamada El Puerto de Velocidad de Puebla, 1929-1954. La segunda etapa es el desarrollo de la vida aérea en Puebla, que es la investigación que hice en maestría, titulada Redes en el Cielo, Historia de la Aviación Poblana en la segunda mitad del siglo XX. Y la tercera etapa que yo había proyectado había sido la conexión entre los campos de aviación de las sierras de Puebla y el aeropuerto poblano, que cabe recordar que se encontraba donde hoy es el Parque Ecológico. Entonces, ese era mi proyecto, ¿no? Ahora en el doctorado, ahora que estoy replanteando el proyecto, bueno, pretendo abarcar el sistema aeroportuario poblano con 3 aeropuertos en 3 momentos diferentes, ¿no? El Pablo Cidar en la década de los 50 o los 80, que es el aeropuerto que estaba donde ahora es el Parque Ecológico. El José García Crespo, que se abre desde 1929, aunque tiene algunos cortes temporales y permanece abierto, que es el aeropuerto de Tehuacán. Y el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán, que se abre en 1985 y acaba de cumplir 40 años en noviembre de 2025. Qué padre. Son muchas cosas que muchos no lo sabemos, ¿no? Sí. La verdad es que no tenía idea de todo esto. Pero bueno, continuando con el formato de las preguntas, ¿qué habilidades considera fundamentales para formarse como investigador en el campo educativo?
Bueno, yo creo que cada disciplina, con cada tema, con cada momento que uno vive requiere habilidades distintas, ¿no? Pero en el caso de pensando en la generalidad de los jóvenes, yo creo que lo que se necesita es hacer las cosas. En algún momento tuve un ciclo de ponencias en unas universidades de otro estado y cuando platicábamos sobre nuestras experiencias en la investigación, nos invitaban porque querían que motiváramos a los chicos, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que los chicos pues, no estaban tan motivados porque no tenían tanta hambre para hacer las cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante es salir y hacerlo. En esta investigación sobre aviación, desde la primera investigación que hice hasta la de maestría y la que estoy haciendo ahora, no hay prácticamente nada de información para Puebla, todo se ha construido. Y en ese sentido, adoptando el término que una vez me dijo una persona a la que entrevisté, estoy picando piedra. Y eso es lo que nos falta, ¿no? En toda investigación hay que salir y picar piedra, pero hay que salir y hacerlo. Si uno diseña una investigación, pero se queda solamente en el diseño, es muy difícil sacarla adelante si no haces nada. Hay que trabajarlo, hay que talacharle, hay que pensar, hay que preguntarse. La curiosidad es bien importante en la investigación, pero hay que tener una curiosidad profunda, hay que preguntarse las cosas adecuadas y hay que tener bien claro qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que más como jóvenes, o sea, me he dado cuenta que no a todos les gusta la lectura. Entonces ni siquiera hay por dónde querer indagar o sacar un tema de partida. Entonces yo creo que, bueno, sí, eso es muy importante. También es complicado, ¿no? Digo, yo siempre he confesado que no soy un gran lector, ¿no? Y siempre las personas me dicen, bueno, pero es que eres historiador y sí, claro. Realmente nunca fui una persona que se habituara tanto a la lectura, ¿no? Pero hay muchas otras herramientas, ¿no? Al final, la lectura, cuando haces algo que te gusta, cuando investigas algo que te gusta, la lectura se da sola, ¿no? Entonces, en el caso de los historiadores que somos chismosos profesionales, pues nos gusta leer ese chisme o esa investigación que te van permitiendo encontrar pistas y datos que alimenta tu curiosidad. Tu curiosidad, claro. Sí. Pero hay otras herramientas, ¿no? Hacemos análisis cartográficos y eso también contribuye, ¿no? Análisis fotográficos, análisis sonoros, de videos, todo eso. La parte importante de todo esto es que la investigación se nutre de muchas áreas, ¿no? Claro. Y en ese aspecto, sí, probablemente no a muchos les guste la lectura, pero hay muchas otras herramientas que pueden apoyar a que la lectura sea también apoyada desde otras áreas. Okay. Sí, bueno, pero falta mucha educación en general. ¿Podría hablarnos de un proyecto de investigación educativa donde usted considere especialmente relevante en su trayectoria? Ok. ¿Un proyecto que esté desarrollando, que tenga planeado? Tu proyecto más importante. Pues que mi proyecto más importante, yo creo que también para ustedes, normalmente el proyecto más importante es el que tienes, el que está en el presente, no el que estás haciendo, ¿no? Yo tengo planeado diseñar una red de investigación aeronáutica. No tengo todavía claro el nombre, pero va a ser una red de investigación histórica aeronáutica a nivel latinoamericano. Y en ese sentido, pues creo que va a ser importante porque va a permitir rescatar mucho de la historia aeronáutica y aeroportuaria de diferentes partes del continente de Latinoamérica y que creo que se va empatando mucho con lo que sucedió o la forma en la que se ha configurado la aeronáutica mexicana y en este caso en especial con la aeronáutica poblana. Es un proyecto que todavía tengo en el tintero, que se está desarrollando, que está cuajando, porque al final tenemos muchas cosas que hacer cuando tenemos la fortuna de hacer investigación, ¿no? Porque también hay que destacar algo bien importante, para hacer investigación se necesitan recursos. Es bien complicado hacer investigación por mero amor al arte, ¿no? Entonces, los que tenemos la fortuna de aplicar la investigación a través de los diversos programas, en este caso a través de la CCT, pues
también tenemos muchas obligaciones que tenemos que ir cumpliendo dentro de eso, ¿no? Sí. Pero eso sería lo más importante en este momento para mí. Además de que está mi proyecto de investigación, que en este caso se va a titular Puebla en la construcción del sistema aeroportuario mexicano en la segunda mitad del siglo XX, y que va a hablar precisamente sobre cómo se inserta o la participación de los aeropuertos poblanos en la construcción de un sistema aeroportuario mexicano nacional que después se va a transformar en el sistema metropolitano de aeropuertos a mediados de los 90. Okay. Bueno, pues para empezar, muchísimas felicidades. Gracias. Espero que más adelante puedas contarnos un poquito más sobre esto. ¿Y cómo surge la idea de este proyecto? Pues eso fue más complicado, yo creo. Yo, como les comentaba, había pensado en trabajar aeronáutica mexicana desde la licenciatura, ¿no? Uh-huh. Tengo la oportunidad de trabajar en licenciatura, en maestría, y para el doctorado mi idea era un poco diferente, ¿no? Mi idea era trabajar las conexiones regionales dentro del mismo estado de Puebla, pero buscando también nuevas áreas de oportunidad, porque dentro de lo que hago, dentro de la historia, lo que hago es muy específico, es muy especializado, es muy puntual. Entonces uno necesita, y creo que también es otra de las recomendaciones para los jóvenes, uno necesita buscar ampliar esos horizontes para que cuando llegue esa hiperespecialización uno pueda moverse a otros sectores que lo hagan crecer más. Entonces, pensando en eso, pues pensé un poquito en la parte de la internacionalización del aeropuerto, que no se da hasta que se establece el Hermano Cerdán en el 85. Pero para eso también había que explicar cómo la aviación poblana surge y participa en un entorno más amplio, es decir, cómo la aviación poblana se integra a diferentes sistemas de transportes, porque hay que tomar en cuenta, cuando uno viaja en avión, el destino no es el aeropuerto, hay un destino final, y en ese sentido llegas al aeropuerto y siempre llegas vía terrestre, entonces terminas insertándote a otros circuitos, a otros sistemas de comunicación y de transportes. Okay. Una vez que llego al doctorado, me tengo que replantear precisamente cuál es el papel de Puebla, pero para eso me doy cuenta de que Puebla, el estado de Puebla se conforma por dos aeropuertos desde 1929 hasta la actualidad. El Pablo Cerdán, como les comentaba, que estaba aquí cerca del Zócalo en el Parque Ecológico, y el José García Crespo de Tehuacán, que curiosamente se abre 2 o 3 meses antes que el Pablo Cerdán. Pero cuando el Pablo Cerdán se va en el 85, que también se convirtió antes de eso en la base aérea militar número 6 de la ciudad de Puebla, ya está listo el de Hermano Cerdán, y por tanto seguimos teniendo dos aeropuertos activos en la ciudad de Puebla, bueno, en el estado de Puebla, sí. Desde el 29 para acá, o sea, desde hace casi 100 años, ¿no? Entonces, ese hueco, con esa posibilidad de ampliar el horizonte, de trabajar, de pasar de trabajar un espacio y un momento específico que era un poquito más cercano a la historia urbana, un poquito más local, a trabajar un espacio mucho más amplio en diferentes momentos, que es como el estado de Puebla y sus aeropuertos en 3 etapas distintas, es lo que me lleva a tratar de definir este proyecto, ¿no? Es un proyecto que todavía, a pesar de que ya está hecho, está sufriendo transformaciones, ¿no? Que termina siendo otro de los consejos que puedo darle quizás a los chicos que piensen hacer investigación, o a los que tengan en puerta una tesis de titulación, ¿no? Claro. Hay que permitir y hay que entender y hay que acompañar la mutación de las investigaciones, porque se transforman. Cuando tú empiezas a investigar y encuentras otra información, o te haces nuevas preguntas que te permiten tener nuevas miradas, nuevas trincheras desde donde observar, pues tu investigación cambia, y hay que ser honestos con nosotros mismos y entender qué tanto está cambiando. Y que aparte surge la transformación en que las cosas van evolucionando, ¿no? Uh-huh, y que va cambiando al presente. Así es. ¿Cuál es tu objetivo principal para dicha investigación? Bueno, dentro de esto quizás entrarían también los aportes de la investigación, ¿no? En cuanto al estudio histórico de Puebla en el siglo XX, no se había trabajado nada de aeronáutica o de sistemas aeroportuarios en Puebla, ¿no?
Se han trabajado otros sistemas de transporte muy importantes, como los sistemas terrestres, principalmente, ferrocarriles, autobuses, Sí. incluso sistemas carreteros, pero sistemas aeroportuarios y sistemas aeronáuticos no se habían trabajado, ¿no? Y probablemente ese es uno de los aportes importantes, permitir que cuando se observe la construcción de Puebla para entender cómo se ha transformado la ciudad y cuál es el rumbo que está tomando en el siglo XXI, se puede observar sumando el filtro de la historia aeronáutica y aeroportuaria poblana en el contexto de la aeronáutica mexicana, ¿no? Y ese es el objetivo, que podamos comprender cuál fue el papel de la aviación en Puebla entre la década de los 30 y la década de los 90 en esta última investigación, ¿no? Y pues sobre todo que sigue jugando un papel muy importante, ¿no? Y que bueno, se espera que siga creciendo porque no hay tanta información, Sí. ni tantos, ¿cómo se les dice? Ni tantos espacios, por así decirlo. ¿Qué enfoques teóricos y metodológicos utilizó para desarrollar este proyecto? ¿Y por qué lo elegiste? Bueno, pues yo sigo en esa parte, ¿no? Yo elegí esto porque me gusta mucho la aviación, me gusta mucho la historia, ¿no? En algún momento cuando entré a la universidad me planteé realmente si era lo que quería hacer, pero me fui dando cuenta con el paso del tiempo que la historia me gusta, ¿no? Me gusta, yo creo que al mismo grado que la aviación. Yo creo que eso permite que uno pueda seguir avanzando en este sentido. ¿Puedes repetir la parte de la pregunta? ¿Vale? Sí, claro. Los enfoques teóricos y metodológicos. Claro. En cuanto a los enfoques teórico-metodológicos, bueno, en un principio cuando trabajé la primera investigación sobre el establecimiento de los orígenes del Pablo Cidar, yo creo que trabajé mucho más de la mano con la historia urbana para poder entender cómo se insertó un espacio nuevo en muchos sentidos, o sea, nuevo en el sentido de que era la primera ocasión que volaban aviones en Puebla, era la primera ocasión que había un espacio vacío destinado a que aterrizaran los aviones aquí. Sí. Resulta que el campo de aviación Pablo L. Cidar se abre en el 29 y en el 31 se festeja el cuarto centenario de fundación de la ciudad. Y entonces, dentro de este proceso de integración, se convierte en sede de diferentes eventos en el campo de aviación. Entonces había competencias deportivas, competencias militares, demostraciones de armamento, competencias aeronáuticas, se hicieron festivales. De hecho, el 10 de mayo del 31 se hizo un festival aéreo para las madres, ¿no? Todo eso habla de cómo se integra el aeropuerto a la ciudad. Por tanto, habla más sobre esta conexión social y urbanística, ¿no? Todo lo que se hace en historia siempre tiene que ver con la forma en la que los fenómenos impactan a las sociedades, ¿no? Sí, cómo se va integrando, ¿no? Y cuando llegamos a la parte de la segunda investigación, Redes en el Cielo, Historia de la Aviación Poblana, yo creo que la mirada se amplió un poquito más y entonces ahí ocupé diferentes herramientas, ¿no? Diferentes perspectivas. Hice también historia oral con la segunda investigación, porque, repito, cuando tienes la oportunidad, cuando tienes el recurso, es un poco más sencillo hacer investigación, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer historia oral, trabajé también con historia urbana, trabajé un poco con redes sociales, con historia social, por supuesto. Entonces, incluso hice un poco de arqueología histórica, ya que pude localizar los vestigios de lo que queda de las calles de rodaje del aeropuerto dentro del parque ecológico, e identifiqué también la parte de la pista 03, que es la rotonda que ahora es el parque ecológico, que está del lado de la 35, si no me equivoco. Entonces, en esta segunda investigación hubo diferentes herramientas o diferentes perspectivas teórico-metodológicas que se fueron conjugando, ¿no? Mientras que en esta última estamos explorando nuevamente con historia urbana, un poco con arqueología histórica y con historia de las comunicaciones y transportes, ¿no? Que nos habla precisamente de la configuración a través de sistemas. Por tanto, terminaría siendo otro consejo. Las investigaciones requieren de muchas miradas y en ese sentido las perspectivas teórico-metodológicas no todas se pueden integrar, pero las que se pueden integrar son importantes para sumar
a la construcción del proyecto. Y ahí nuevamente hay que ser muy honestos, ¿no? Hay que saber qué sí es y qué no es nuestra investigación. Y muchas veces es más importante saber qué no es. Y en ese sentido uno puede ver qué metodologías podemos ocupar o qué metodologías estamos forzando y no entran en lo que queremos hacer. Y replantear el trabajo de si lo estamos haciendo bien, ¿no? Claro, y es parte de la misma evolución de la investigación, sí, claro. Sí, claro. ¿Cuáles consideras que han sido tus principales resultados o hallazgos de esta investigación? Porque me imagino que como han habido cosas buenas, también cosas malas, ¿no? Sí, pues afortunadamente gran parte de lo que he logrado hacer en las dos investigaciones ha sido benéfico, porque pues es un campo, es un área que no se había trabajado para nada, ¿no? Lo complicado ahí fue construir fuentes, fue encontrar información que muchas veces no había. Entonces, quizás una de las habilidades que desarrollé fue, uno, hacer investigación creativa. Es decir, hacer análisis, por ejemplo, y esto lo desarrollé con la fotografía. Una vez encontré una foto aérea de la Catedral de Puebla, no me acuerdo si la década de los 60, 50, a lo mejor entre 50 y 70. Y entonces analizándola, yo pensando en cómo la gente podría llegar del Zócalo hacia el aeropuerto, porque esa era la idea, que llegara directamente, seguí en la foto, seguí la línea de lo que era en ese momento la avenida Maximino Vila Camacho, que ahora es Juan de Palafox y Mendoza, ¿no? Sí. Que es Avenida Reforma. Y entonces en la parte de arriba se ve una rayita de cemento, una franja de cemento. Entonces me di cuenta de que eso era el campo de visión, ¿no? Y ahí empecé a tratar de conceptualizar lo que yo llamo, seguramente se hace en otras áreas o en otras investigaciones, pero yo lo llamo investigación creativa, que es buscar en el contexto, ¿no? Buscar nuevas fuentes, nuevos lugares para adquirir información y buscar en su contexto. Entonces encontré después en Instagram una fotografía de la iglesia de la Compañía y al fondo se veía el cerro de los fuertes de Loreto de Guadalupe y se veía un palito. Entonces ese palito blanco, cuando tienes conocimiento, sabes que era el faro del fuerte de Guadalupe que servía para orientar a los aviadores en posición nocturna. A ese lugar, ¿no? Así es. Y entonces tal vez eso fue lo más difícil. Lo más difícil fue encontrar la forma de construir a las fuentes, ¿no? Después me acerqué a la cartografía, considero que no fue difícil, pero uno de estos aportes importantes a la forma de hacer investigación fue salir y caminar. Salí, toqué puertas, pregunté y hubo personas que me abrieron o que me atendieron, por lo menos con el zaguán cerrado, pero que me respondieron, y hubo otras que no, porque pues lo que hice fue caminar alrededor del parque ecológico y preguntar, ¿no? Tuve la fortuna de que en una de esas salidas se me ocurrió tocar las puertas de la escuela primaria Escuadrones Aéreos 101 y 201. Okay. Y ahí salió la directora y platicando con ella me dijo que tenía unos abuelitos, bueno, que eran papás de sus alumnos, pero que eran unas personas mayores, que decían que ellos habían empezado a tomar clases en la base aérea, o sea, en los hangares de la base aérea militar número 6, que fue el aeropuerto Pablo Ciudad. Y ese dato me permitió ir jalando, ir buscando, y encontré al primer maestro que dio clases, y efectivamente lo hacían en los hangares de los aviones, junto a los aviones, con la tropa, porque los papás habían pedido permiso para que sus hijos tomaran clases, porque no había cupo en las escuelas cercanas. Entonces los niños tomaban clases con los soldados, ¿no? Sí. Y también hubo momentos en los que yo me acuerdo mucho de licenciatura, yo decía, y un poquito en maestría, para mí era importante que dentro de la investigación Mexicana de Aviación hubiera operado en el aeropuerto de Puebla, porque Mexicana de Aviación es la primera aerolínea establecida en México y la tercera aerolínea en el mundo por antigüedad. Entonces simbólicamente para mí era importante que estuviera ahí. Pero además, Mexicana de Aviación, cuando habría rutas o habría vuelos entre la década de los 30 y todavía hasta los 50, cuando se instalaba en un aeropuerto nuevo, ese aeropuerto era proyectado, era impulsado porque Mexicana le inyectaba recursos, ¿no?
porque era importante para ellos que hubiera vuelos continuos, o sea, es la cuestión económica, ¿no? Hay que entender que las cosas que queremos descubrir no siempre son lo que nosotros deseamos. Es decir, lo que encontramos no siempre es lo que hubiéramos querido que estuviera ahí, ¿no? Eso me pasó con Mexicana. Yo quería fuerza que estuviera y nunca operó, pero de ahí en fuera yo creo que la mayor parte de las cosas que me sucedieron en las investigaciones han sido positivas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y aparte que me sorprende mucho el hecho de que pudiste construir la historia desde cero tomando pequeñas pistas. O sea, la verdad eso se me hace muy, muy impresionante. No, muchas gracias. Y qué padre, o sea, me genera mucha intriga, porque no sé si en lo personal yo pudiera haber tomado la misma iniciativa que tú, ¿no? O sea, a lo mejor muchas personas se quedan con lo que saben, con lo que leen, y ya no se dan la tarea de seguir investigando y de construir su propia historia a través de las experiencias, ¿no? Por eso, qué bonito. Yo creo, por eso es importante que los chicos salgan y hagan las cosas, ¿no? Sí. Porque si no hay fuentes, si no hay un diseño, si no hay una idea, si no sales y preguntas y buscas, nunca vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, y tal vez en su área también lo ocupen de repente, una gran herramienta que me ayudó de repente a generarme algunas preguntas y que me dio pequeñas pistas fue el uso de la hemeroteca, es decir, las publicaciones periódicas. Y en la licenciatura consulté día por día desde 1926 hasta 1933. Después me diseñé fechas claves, entonces ya consultaba de repente eneros, porque eran las fechas de los informes de labores de los gobernadores del estado. Entonces aparecían en el periódico. Mayos, porque eran los del desfile del 5 de mayo, con eneros, que eran las conmemoraciones de la fundación de la ciudad de Puebla, y con septiembres, ¿no? Entonces, tú sabes, puedes tomar y hacer fechas claves, ¿no? Pero si no hay nada, te toca a veces revisar día por día. Y en la maestría sí consulté día por día desde 1938 hasta 1955 y consulté puntos claves, algunos saltitos claves también, entre el 55 y el 80, creo. Y del 80 al 85 lo consulté también día por día, ¿no? Pero es eso, hay que salir, hay que hacerlo, ¿no? A veces la investigación tiene mucha talacha, ¿no? Y había días en que me aventaba a lo mejor 3 días de 10 a 2 o a veces de 10 a 4 buscando en la hemeroteca y encontraba un solo dato, ¿no? Pero bueno, eso te permite ir construyendo, y cuando uno empieza algo precisamente desde cero, ese es el trabajo, ese es el aporte, generar la posibilidad de que sean anclas de investigación, que sean espacios para poder tener una base y desde ahí partir. Sí, y aparte buscar una pasión dentro de todo eso para sí. que sea tu impulso, ¿no? Sí, te tiene que gustar para que puedas salir adelante, sí, claro. ¿De qué manera estos resultados aportaron al campo de la investigación educativa o a la mejoría de las prácticas educativas? Bueno, yo creo que demasiado, pero... Mira, en concreto, en cuanto al campo de la educación, yo creo que ese es conocimiento que todavía está por integrarse, ¿no? Sí. Yo creo que en este sentido puedo aportar un poquito más al área de la divulgación en este momento, sí, y al conocimiento histórico para generar nuevas perspectivas de observación de la historia poblana, ¿no? Tengo la impresión o tengo la intención de que cuando formemos la red de estudios históricos aeronáuticos se pueda aportar un poquito más directamente a la educación en diferentes niveles, ¿no? También es bien interesante pensando generalmente en la educación. Tiene algunos años que no doy clases, pero di clases durante 8 años y me tocó dar primarias de primero a sexto, secundarias de primero a tercero, bachilleratos de primero a tercero, prepas abiertas y licenciaturas. Entonces he pasado dentro de todo por todos los niveles, ¿no? Sí. Y sí me he dado cuenta de que la parte de la historia de Puebla está muy relegada, y no solamente en el sistema educativo, ¿no? Incluso en la universidad, en el propio colegio de historia, en la propia maestría y en el propio doctorado, la parte de historia de Puebla está muy desatendida, ¿no? Muy olvidada. Falta integrar esa parte, ¿no? Y habría que preguntarnos por qué no se integra más a fondo la historia poblana, porque la historia poblana también es bastante rica, es bastante compleja, sobre todo el siglo XX también es bastante complejo, pero se está dejando muy de lado, ¿no?
si uno entiende, si uno revisa la historia poblana, uno entiende muchísimas cosas, ¿no? Si uno revisa la historia poblana, uno va a comprender, pensando en el aeropuerto, por qué ya no está el aeropuerto aquí en el Parque Ecológico, por qué el aeropuerto de Hermano Cerdán no ha despegado con la misma fuerza que otros aeropuertos, y entiende también por qué cada espacio geográfico de la ciudad o cada espacio urbano tiene características distintas. Es más, si uno revisa la historia de Puebla va a entender por qué hay zonas de la ciudad que se inundan cada año, ¿no? Claro. Pero habría que preguntarnos por qué no se ha atendido, ¿no? Sí. Y sobre todo también buscar las respuestas, ¿no? Y saber que todo tiene un porqué y una razón de ser. Bueno, aquí es esta pregunta que yo creo que ya nos has dejado muy en claro que sí da mucho pie a nuevas líneas, pero la pregunta dice si este proyecto dio origen a nuevas líneas de investigaciones y a otros trabajos posteriores. Sí, claro. Sí. En este momento te estoy tratando de abrir un poquito el panorama, y durante esta estancia en el doctorado estamos explorando el área de historia de las mujeres en la aeronáutica mexicana, análisis cartográfico en la aeronáutica poblana en este caso. De hecho me tocó una ponencia hace unos meses. Incluso se puede insertar dentro de la arqueología. Estoy explorando la parte de la monumentalidad, y en este caso a través del monumento de la aviación civil, que es el único monumento en el país y probablemente en el mundo que representa la aviación como una pirámide elevada. Se encuentra entre la 24 y la 26 frente al Parque Ecológico, ¿no? Y tiene características interesantes, ¿no? Digo, cuando uno hace el análisis ya ve que está hecho de cantera, que tiene determinados constructores. Tiene las placas de algunos momentos históricos del aeropuerto, del campo de aviación, y eso nos habla sobre los símbolos, ¿no? La simbología o la construcción simbólica de los espacios. Y también está en puerta la exploración sobre la memoria. Planteo en alguno de esos puntos por qué hay una memoria o por qué hay una amnesia aeronáutica poblana. ¿Por qué la gente no lo recuerda? Porque solamente la gente a la que le tocó vivir, claro que recuerda el campo de aviación y recuerda el aeropuerto, es más, recuerda los accidentes, que hubo bastantes en la ciudad de Puebla. ¿Por qué las nuevas generaciones no lo recuerdan, no? Entonces sí hay varias líneas de investigación que se pueden ir tomando, se están explorando, precisamente como es un tema, afortunadamente es un tema original, ¿no? O sea, original en el sentido de que hay muy poco trabajado en ello, sobre todo en Puebla, porque sí he visto que trabajan más aviación en Ciudad de México, sobre todo en Ciudad de México, hasta la UNAM en diferentes áreas lo trabaja, ¿no? Pero en este sentido, pues sí, estamos abriendo el campo todavía. Qué bonito. Y aparte de que, como lo comentas, pues yo creo que una vez faltando las personas que lo vivieron, se muere la historia con ellos. Sí. Y es importante y gracias de que lo estás plasmando y pues estás dando una nueva visión a los futuros investigadores, a los futuros pilotos, o sea, un campo muy bonito. Muchas gracias. ¿Qué retos enfrenta actualmente la investigación en este contexto? Bueno, yo creo que uno de los retos que enfrentamos en todas las áreas es la renovación de perspectivas, ¿no? A veces los temas, hay temas novedosos que a veces sí están un poco fuera de las áreas de estudio, ¿no? A planteamientos que a lo mejor no están bien sólidos, no están bien hechos, pero también hay temas novedosos que no se aceptan tan rápidamente, ¿no? En este caso, la historia de la aviación, tuve la fortuna de que tuve personas que lo recibieron bien, pero ahí sí también me tocó investigadores y personas que sí no tenían bien vista esta parte de la investigación, este intento por abrir esta brecha de investigación, ¿no? Yo creo que es uno de los retos más importantes en todas las áreas de investigación que se pueden encontrar. Yo creo que encontramos esos topes, ¿no? La universidad tiene, yo creo que un poquito de la problemática de la renovación de los investigadores, ¿no? Sí. Eso cuesta un poco. Y por supuesto el presupuesto, ¿no? Tengo la fortuna de que los que estamos en posgrados con los programas de ahora la CCITI, lo que antes era CONACYT, pues tenemos ¿cómo decirlo?, el recurso para hacer investigación, ¿no?
en licenciatura pues estás obligado a hacer investigación cuando tienes que titularte por tesis, ¿no? Sí. Pero cuando se quiere generar otro nivel de conocimiento, porque uno va creciendo en profundidad de conocimiento con los posgrados, se requiere a fuerza recursos, ¿no? Y pues yo creo que no todos tienen acceso a esas becas, ¿no? Ese sería otro reto importante. Y ya concretamente dentro de esta historia de la aviación poblana, pues uno de los retos más grandes es que no hay información en los archivos sobre aviación, ¿no? Mucho de lo que he encontrado lo he hecho con hemeroteca, con periódico. Otro tanto lo he encontrado en otro tipo de búsquedas que no son aviación, sino, por ejemplo, educación o automovilismo, ¿no? Porque hay que destacar que el aeropuerto fue el primer autódromo de la ciudad. Sí. Entonces eso me daba ciertas pistas. Los archivos están, no tienen claro en cuanto a aeronáutica o aviación qué documentación tienen, ¿no? Tampoco es su culpa, porque nadie les había preguntado qué hay sobre aviación en Puebla, pero sí es uno de los detalles que falta trabajar. Claro, y sobre todo ampliar nuestra visión y nuestra perspectiva, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones, bueno, aparte de todas las que nos has dado, daría a los estudiantes universitarios que están comenzando o que se interesan por la investigación? Pongan mucha atención a sus clases de metodología. Tener un camino claro, saber qué van a hacer y cómo lo van a hacer, yo creo que es la base de toda investigación. Cuando si quieres hacer un jugo de naranja, tienes que saber que quieres jugo de naranja, ¿no? Claro. Y tenerlo claro. Entonces sabes que necesitas naranjas, que necesitas un exprimidor, saber en qué condiciones estás. A lo mejor no tienes electricidad ese día en tu casa, entonces sabes que no puedes usar el extractor eléctrico, no tienes que usar un extractor manual. Hay que saber, por ejemplo, si te gusta el jugo de naranja con pulpa o sin pulpa, ¿no? O si no te importa que tenga semillas. Bueno, la investigación es eso. Hay que tener clarísimo qué es lo que quieres para que sepas qué vas a tomar. Claro. Si quieres hacer jugo de naranja con mandarinas, va a ser diferente. Si lo quieres hacer con limones, no te va a gustar, ¿no? Hay que tener bien claro qué quieres hacer, hay que saber cómo lo vas a hacer y hay que hacerlo, ¿no? Sí. Uno no puede esperar que el jugo de naranja se haga solo. No, claro que no. ¿Qué importancia considera que tiene la divulgación de la investigación en las redes sociales? Es un tema complicadísimo, ¿no? Las redes sociales tienen un alcance tremendo, pero considero que juegan muchísimo con nuestras emociones. Están muy mal enfocados, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Sí. Por ejemplo, de repente, yo creo que a todos nos pasa, o a mí me pasa. Sí. Estoy viendo Reels y de repente estoy conmovido, o sea, estoy al llanto. Y de repente, no sé, una tontería completamente diferente y me cambia la emoción, ¿no? Sí, claro. Bueno, terminan manipulando nuestra forma de sentir y nuestro nivel de atención, que es eso a lo que voy. Con un bombardeo constante de hiperinformación, estamos hiperinformados todo el tiempo, tenemos noticias de diferente índole. Las redes sociales son una oportunidad tremenda para acercarnos a diferentes sectores, pero son un reto gigante para mantener el enfoque. Para transmitir la investigación. Miren, hay algo bien importante. Las universidades, las licenciaturas, las maestrías y los doctorados tienen, y lo digo con mucho respeto, tienen diferentes niveles de profundidad, ¿no? Y en ese sentido también requiere diferentes niveles de lectores. El reto está en que las investigaciones sean suficientemente comprensibles y legibles para cualquier tipo de persona, sin que pierdan esa rigurosidad de que lo que están diciendo sea un aporte y enseñe. Una red social que te da videos de 5 o 7 segundos difícilmente va a lograr que una investigación una investigación chiquita de 100 páginas penetre en el espectador, ¿no? El reto está a veces en que tienes que decir poquito y lo poquito que tienes que decir sea sustancioso, ¿no? Sí, concreto. Y a veces eso se pierde. Dense cuenta, mucho de lo que leemos es el encabezado de una noticia y eso dice en teoría toda la noticia, ¿no? Y eso provoca descontextualización.
Cuando tú no entiendes todo el contexto, entonces te quedas con un pedacito nada más de la realidad, y eso es lo que tú crees que es verdad, ¿no? Y requiere un conocimiento más profundo, ¿no? Sí. Regreso que son una gran beta de oportunidades, pero también representan un reto tremendo para los investigadores, ¿no? Sí, claro, porque se pierde la finalidad. Sí, el usuario, los usuarios requieren, los lectores, los usuarios, a quien vaya dirigido la investigación o a quien no vaya dirigida la investigación, requieren de un andamiaje de conocimiento que permita entender lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Y ese andamiaje de conocimiento no se está construyendo, porque muchas veces construimos lo que sabemos con tweets de 180 caracteres, ¿no? Con videos de 15 segundos, ¿no? Es más, de repente ya veo videos de un minuto que pareciera cuando estás viendo redes sociales que un minuto es mucho tiempo para entender lo que te dicen. ¿Qué quiere decir? Que no estamos siendo capaces de comprender realidades complejas, sino pequeñas fracciones de lo que nos están dando. Claro. Y que está mal, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, o sea, me ha tocado ver personas que están viendo a lo mejor un video educativo y pues simplemente les aburre y dicen, no, ya, mucho texto, adiós, y ya, y prefieren ver justo eso, las fracciones de segundos que traen una realidad muy alterada. Sí, sí, claro, ¿no? Precisamente yo creo que ese es el resultado. Es muy esclarecedor la parte de cuando dices, ay, no me aburrió. ¿Por qué un video que está concentrado en un periodo de éxtasis tan pequeño te aburre? ¿No? Porque igual, o sea, tenemos la fortuna de que las redes sociales también han impulsado que el conocimiento y la educación sean más, pues más divertidos, ¿no? Que sean más accesibles. Uh-huh. También hemos caído de repente en que se ha vulgarizado, ¿no? Sí, demasiado. Entonces, sí, hay muchas oportunidades, hay muchos obstáculos, hay que tratar con mucho cuidado las redes sociales también. Sí, sobre todo la sobreestimulación que tenemos, ¿no? Sí. Son muchos sentimientos, muchos colores, mucha información Claro. en pocos segundos. Ese es el diseño, sí. Sí. Bueno, para cerrar esto, ¿hay algún comentario, experiencia o reflexión que te gustaría compartir? Ay, ¿qué les podría decir? Disfruten lo que hagan. A veces es difícil, a veces el panorama es complejo, a veces la situación no presenta las condiciones para lo ideal, pero disfruten lo que hagan. No tengan miedo a hacer una tesis. Las tesis generan conocimiento, las tesis te permiten proyectarte al mundo. No porque sea una tesis, sino porque es tu investigación, y no dejen que las tesis se queden en las estantes. Compártanlas, platiquen de lo que hacen, hablen de su investigación. Si tienen oportunidad, compártanlo electrónicamente, compártanlo físicamente, busquen ponencias, dense a conocer, digan qué es lo que están haciendo. O sea, yo creo que es bien importante que los jóvenes hagan ruido para que sepamos que están ahí. Estamos en una época, considero, que de repente están muy callados para algunas cosas y de repente están sobreestimulados, y entonces solamente se ven en protestas. Pero hay muchas otras cosas que los jóvenes también hacemos, bueno, o hacen, ¿no? O hacemos. Sí. Y esas cosas también se tienen que ver. Yo en lo personal, aparte de investigación, hago otro trabajo donde tengo oportunidad de platicar con personas, y yo siempre comparto lo que hago y les envío cuando es posible a las personas mis investigaciones, o los invito a que lo busquen por internet, y ella ha tenido buena aceptación. También tengo un proyecto de divulgación en el que cada mes dono un ejemplar de cada una de mis investigaciones a una biblioteca pública. Entonces, sáquenlos, chicos, muestren qué es lo que están haciendo. Qué padre, qué bonito. Pues muchísimas felicidades. No, gracias. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad, por transmitirnos un poco de tu conocimiento. Muchas gracias. Sí, se volvió muy, muy interesante esta plática. Muchas gracias. Espero que más adelante nos puedas compartir más. Claro que sí, un gusto. Sí. Y bueno, para cerrar, los invito a que si tienen oportunidad puedan revisar las investigaciones que he hecho. Pueden seguramente, puedo decirlo con la fortuna y con orgullo, si ustedes buscan historia de la aviación en Puebla o historia de la aviación poblana, muy seguramente van a referirse a mí porque he estado haciendo ese trabajo. Pero si no,
Pueden consultar de manera libre el Puerto Aéreo de la Ciudad de Puebla 1929-1954, así como Redes en el Cielo, Historia de la Aviación Poblana en Google, y pueden revisar las entrevistas también en YouTube. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias.